Hola a todos. Como parte de la situación problema de la materia de análisis de ecuaciones diferenciales, se está estudiando un movimiento de salto de bungee. El movimiento se está estudiando en dos fases. La primera fase es cuando está saltando y la cuerda todavía no llega a su longitud normal, y la segunda fase es cuando la cuerda empieza a estirarse y hace efecto de resorte. Entonces vamos a pasar a ver las ecuaciones diferenciales y cómo las resolvimos. Bueno, aquí estamos en el documento de bungee jumping. La primera fase, como lo comenté, va desde el lanzamiento hasta que la cuerda llega a su longitud natural, antes de que empiece su alargamiento y se aplique la fuerza del resorte. Em, Entonces, en esta primera fase solamente afecta el peso y la resistencia del aire. Nada más son las únicas fuerzas afectando esta fase. Entonces, bueno, antes de pasar a las ecuaciones, pusimos aquí nuestras condiciones iniciales. La altura, que realmente no establecimos ninguna, ya que es variable dependiendo del salto. Aquí lo único que cabe notar es que para este reporte fue usada como negativa, ya que, bueno, debido a nuestro marco de referencia, la resistencia del aire la pusimos como positiva y la gravedad también. Y bueno, la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, ya que se empieza en reposo y hay una aceleración de la gravedad. Em, y bueno, como comenté, aquí vamos para el reporte va a ser de -70, entonces las ecuaciones se verán afectadas por ese número. Aquí empezamos estableciendo las ecuaciones. Aquí podemos ver la sumatoria de fuerzas, simplemente es la fuerza del peso más la fuerza de fricción o resistencia del aire. Y bueno, aquí fuimos poniendo los pasos que tomamos para resolverla. Me imagino que esto ya lo checará más a detalle en el reporte. Y bueno, llegamos a esta solución sin los constantes. Entonces acá hicimos todos los despejes necesarios, sustituciones, y terminamos con esta eh, ecuación que describe el movimiento de la fase uno y su derivada, la velocidad. Y bueno, aquí se pasa a la fase 2. Aquí cabe notar que todas las condiciones finales de la fase uno van a ser tomadas como las condiciones iniciales de la fase 2, ya que como solamente estamos describiendo un movimiento en dos fases, tiene que ser de esta manera, que la primera fase termine en donde empieza la segunda. Entonces, bueno, esta fase 2 va desde que la cuerda llega a su longitud natural e inicia su alargamiento hasta que se pierda toda la fuerza y la persona se quede colgando. Y bueno, aquí obviamente son las mismas fuerzas del peso y la resistencia del aire, pero se le añade la fuerza del resorte que genera la cuerda. Entonces, bueno, nuestras condiciones iniciales para la fase 2 son una altura inicial de -20 metros. Y bueno, la velocidad inicial va a ser de -21,33 metros y la misma aceleración. Todos estos números de -20 y -21 los conseguimos del archivo de Jupyter Notebook. Y bueno, aquí otra vez empezamos a establecer nuestras ecuaciones. Aquí las fuerzas, fuerza de gravedad, el drag o la resistencia del aire y la fuerza de resorte. Y bueno, aquí otra vez están los pasos que tomamos para resolver esta ecuación. Y bueno, aquí es cuando llegamos a la parte interesante, y es que no se puede encontrar una solución homogénea. Bueno, en primer lugar, todas las ecuaciones diferenciales de este proyecto son de coeficientes indeterminados. Entonces necesitamos hacer la solución es la suma de la solución homogénea y la particular, que en la fase uno sí se pueden encontrar fácilmente,
Pero aquí, como no tenemos todas las variables establecidas, simplemente tenemos que explicar los tres casos que nos pueden llegar a dar. Bueno, la particular sí se puede encontrar, ya que aquí tenemos el proceso que tomamos, que es básicamente el mismo de la fase uno, ya que está igualada la gravedad en ambas fases. Pero acá sí es donde hay cambio, ya que estamos trabajando con el resorte. Entonces, llegamos hasta este polinomio y para encontrar las raíces, aquí es cuando pasamos a los tres casos. En el caso 1 es cuando el discriminante va a ser mayor a 0 y se dice que el resorte va a ser sobreamortiguado. Mm, Y bueno, el que sea mayor a 0 implica que nos vamos a encontrar con dos lambdas diferentes. Entonces, pues simplemente se puede hacer el procedimiento básico, que es su C1 y C2, cada una multiplicada por una a la lambda 1t y lambda 2t, más su solución particular. Aquí tenemos la derivada. Y bueno, para este caso encontramos las constantes, aquí están. Bueno, el caso 2 es cuando el discriminante nos va a dar igual a 0. Aquí se dice que es críticamente amortiguado. Bueno, aquí básicamente lo que pasa es que solamente va a haber una lambda. Entonces, como vimos en clase, lo que se hace cuando solamente tienes una lambda es multiplicar un término de tu ecuación por, bueno, en este caso sería t. Entonces aquí tenemos el C1 que va con el e a la lambda t y el C2 de t, C2 por t, que va con su e a la lambda t, la misma lambda que la C1, y su solución particular, pusimos la derivada y las constantes. Y el caso 3, que es el interesante, el del enfoque del proyecto, es cuando el discriminante va a ser menor a 0 y el resorte es subamortiguado. Aquí lo que pasa es que tenemos las lambdas, nos van a dar imaginarias, entonces tenemos que involucrar a los senos y cosenos con alfa y beta, más su solución particular, aquí la derivada, y despejamos C1 y C2. Y bueno, como este es el caso principal del proyecto, acá pusimos que la solución final es esta. Al inicio se ve todo muy feo, pero si quisiéramos, hubiéramos podido haber puesto aquí una sustitución del alfa y la beta, que son los que van saliendo de aquí, del discriminante. Entonces, aquí alfa y beta, alfas no hay muchas, pero betas sí hay bastantes. Por ejemplo, aquí hay una beta, aquí hay una beta, aquí hay una beta. Entonces, si se quiere poner de forma más presentable, pues se puede hacer eso. Aquí está el alfa. Y bueno, aquí pusimos aquí lo que significa cada cosa. Alfa, el coeficiente de resistencia del aire. La K es coeficiente del resorte, masa, velocidad inicial, altura, gravedad, tiempo. Em, y bueno, aquí pusimos los tres casos y sus gráficas. Aquí pusimos cómo se vería cuando está sobreamortiguado. Aquí cuando está críticamente amortiguado y cuando está subamortiguado. Y bueno, como esta es la más importante, aquí vemos cómo va bajando. Entra a fase 2, empieza a actuar el resorte y empieza a subir. Ahora aquí cabe notar que no es 100% preciso, ya que cuando subes no hay ningún resorte realmente que te empuje hacia abajo. Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí es, en vez de seguir el movimiento del resorte, actuar como si hubiera un tiro parabólico y ver, y ya a ese sí sería un movimiento preciso. Entonces volvería a bajar con el movimiento parabólico, entra el resorte, subes, movimiento parabólico, baja con resorte, sube, movimiento parabólico y así hasta que ya se mantenga en lugar. Pero bueno, para hacerlo más simple, aquí simplemente lo modelamos como si fuera todo un movimiento con resorte. Y bueno, aquí para las gráficas, para los cálculos, usamos NumPy y Matplotlib y ya puede checar con más detenimiento el Jupyter Notebook. Muchas gracias.